Continuando con nuestro curso básico de arquitectura de computadora, ahora veremos las partes de un ordenador. El ordenador está compuesto de diferentes partes, tal como lo vemos aquí en la imagen. Originalmente, Carl Douglas Engelbart había sido la primera persona en mostrar un ordenador como lo conocemos hoy en día. Y esta está compuesta de tarjeta de audio o tarjeta de sonido, una tarjeta gráfica, una memoria RAM, una memoria ROM, un microprocesador, una fuente de poder o power supply, un gabinete o carcasa, una unidad óptica, una unidad de lectura de tarjetas y un disco duro que hoy ha sido reemplazado por un disco de estado sólido. El microprocesador o la unidad central de procesamiento también es llamado cerebro. Este se encarga de hacer todos los cálculos matemáticos y todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la información. Desde sus inicios en 1967, cuando el científico ingeniero Marshall Tedhoff de la compañía Intel decidió micronizar 12 circuitos integrados para convertirlos en un microchip y meterlos dentro de una calculadora japonesa. En 1971, Faggini, quien también trabajaba para la compañía Intel, decidió utilizar todos los diseños de Tedhoff para fabricar el primer microprocesador, el 4004. Faggini trabajó en la compañía Intel hasta fabricar el 8080 y después de allí Tedhoff se encargó de fabricar los siguientes microprocesadores. Hasta la fecha, el microprocesador 8085 y el 8086 son los dos microprocesadores más famosos en el área didáctica y educativa, ya que estos poseen lenguajes de ensamblador muy fáciles de utilizar y que actualmente se pueden conseguir en cualquier tienda. El ventilador o abanico del microprocesador es muy útil para los equipos que se calientan, ya sean microprocesadores. Su primer uso fue en el 8286, pero este no lo necesitaba. No fue hasta el 8486, las versiones de X2/33 en adelante, que los microprocesadores empezaron a presentar problemas de calentamiento, pero no eran tan fuertes hasta que apareció la versión Pentium 1, cuando ya de ahí en adelante todos los microprocesadores empezaron a utilizar estos abanicos. Hay microprocesadores como los ARM, que son los utilizados en los celulares y en los Raspberry Pi, que no utilizan disipadores o abanicos, pero algunos prefieren ponerlos porque desean overclockearlo. El overclocking es sobrepasar los límites de la frecuencia de procesamiento del microprocesador y por ende esto puede llevar a que el microprocesador se caliente y por consiguiente se pueda dañar. Para evitar esto se le pone pasta térmica, un disipador de calor metálico y un abanico. La memoria RAM o memoria de acceso aleatorio es donde se cargan los programas después de ser ejecutados. Cuando uno instala un programa en un ordenador, este se guarda dentro del disco duro, pero se ejecuta en la memoria RAM. La memoria RAM está hecha de cientos de miles de millones de flip-flop que son hechos por compuertas lógicas, las cuales hablamos en temas anteriores. Aquí se guarda también la información de los tipos de datos, ya sea enteros, caracteres, cadena de caracteres, flotantes y puntos flotantes. La memoria ROM. La memoria ROM es la que se encarga de decirle al microprocesador cómo inicializar. Se programa en un lenguaje de bajo nivel llamado ensamblador o assembler. Esta memoria normalmente son de baja capacidad. Ellas llevan las interrupciones lógicas al microprocesador y le indican cómo encender, dónde está la tarjeta de video, qué tipo de mouse, qué tipo de teclado, dónde está la información dentro del disco duro, etcétera, etcétera. La última interrupción lógica del microprocesador de esta ROM es decirle dónde está el sistema operativo en el disco duro para que el sistema operativo se encargue ya de las funciones más altas. El sistema operativo se encarga de comunicar a la computadora con la persona. La GPU. La GPU es como si fuera una CPU, pero se dedica al procesamiento gráfico de imágenes. Nosotros la conocemos como tarjeta de video. En la actualidad, las GPU son las que nos marcan los sistemas basados en gráficos. Digamos que quisiera tener una pantalla 4K o 8K, necesitaría tener una GPU mucho más poderosa. Las GPUs también se pueden conectar en diferentes dispositivos. Hay GPUs que trabajan por puertos USB
GPUs que trabajan por GPO y las GPUs que trabajan por los PCI y PCI Express. El motherboard. El motherboard o tarjeta madre lleva consigo todos los componentes que lleva el computador. A esta nosotros también le podemos llamar CPU. Dentro de la CPU se encuentra el microprocesador, también se encuentra la memoria RAM y el chipset. El chipset es el chips que hace la compañía que fabrica el motherboard para que haga la gestión entre todos los dispositivos que están conectados en el motherboard. También tenemos la ROM incorporada dentro del motherboard y los slots PCI, PCI Express, AGP, entre otros, donde podemos conectar tarjetas y agregarlas a nuestro sistema, ya sean tarjetas de redes, tarjetas de video, tarjetas de sonido, entre otras. El disco duro. Originalmente los primeros discos duros eran magnetoresistencias gigantes o GMR. Luego salieron las magnetoresistencias túneles. Actualmente estamos utilizando MRAM y MSATA para utilizarlos de memoria y los discos de estado sólido, los SSD. Los discos duros constan de un tambor o disco que gira utilizando un motor. Este motor hace que él pueda girar a una velocidad de hasta 10.000 revoluciones por minuto y tener un lector que lee de forma electrónica, magnética, la información del disco duro, y esta información es transmitida hacia la computadora. La unidad de DVD. El DVD-ROM, DVD-Writer o Blu-ray, todas son unidades ópticas. Ellas llevan un pequeño láser que leerá la información de forma binaria que es grabada dentro de un pequeño disco óptico. Y esta información pasa a través de unos cables, ya sean cables SATA o serial ATA. La fuente de poder. La fuente de poder es la encargada de suplir de corriente a todo el ordenador. Ella recibe una corriente de 220 o de 110 voltios en su entrada y ella divide el voltaje en diferentes partes. Por ejemplo, la computadora tiene abanicos. Los abanicos trabajan en 12 voltios, mientras que la parte digital toda trabaja en 5 voltios. Y hay algunas partes, como las partes de los microprocesadores y memoria, que trabajan en 3.3 voltios. Esta fuente conmutada se encarga de sacar todos los voltajes para que el ordenador funcione. Si uno de estos voltajes no funciona, el computador encenderá pero nunca dará imagen, porque el sistema estaría dando algún problema. Puede ser, por ejemplo, que el microprocesador nunca enciende, pero la computadora sí. Por ende, el computador no funcionará. El case o gabinete es la carcasa que se utiliza para guardar o meter todos los dispositivos electrónicos y que estos no se muevan. También lo protege del polvo y de ciertas cosas, como por ejemplo que alguien pueda meter la mano y tocar, por ejemplo, el abanico o algún circuito y dañarlo. Básicamente es de proteger y mantener todo el equipo en un solo lugar. El mouse. Como habíamos hablado al principio, el mouse fue creado por Carl Douglas Engelbart en el año de 1967. Presentó su primer ordenador. Este ordenador poseía un mouse, ya que él mismo lo había inventado. También había agarrado un teclado y lo había soldado, y con una pantalla de tubos de rayos catódicos hizo su primer ordenador a punta de circuitos integrados. Carl Douglas Engelbart se convirtió en la primera persona en hacer una edición en hipertexto y también haber utilizado un sistema para comunicación vía microondas, en el cual él se presentaba en una pequeña pantalla del ordenador junto con otra persona que se encontraba a 30 millas de distancia. El teclado. El teclado es el sistema que convierte de análogo a digital la información que el usuario quiere introducir.
Pero no solamente esto, también se ha convertido en el arma que utilizan los programadores para inyectar información dentro del ordenador. Es una matriz de teclas. Esta matriz actúa de la siguiente manera. Cuando uno aprieta una tecla, esa tecla aprieta una matriz y esta matriz entra a un microcontrolador que se encuentra en la parte superior del mouse. Este microcontrolador tiene una pequeña tabla donde compara las frecuencias de cada una de las teclas y las convierte en un código ASCII y a su vez en código binario. Y son transportadas a través de un cable USB o PS2 al ordenador de forma digital, o sea, de forma serial. Y por último y no menos importante, la pantalla o monitor. La pantalla ha sufrido cambios a lo largo de nuestros tiempos. Las primeras pantallas eran tubos de rayos catódicos o CTRs y estas pantallas no tenían muy buena resolución, pero se utilizaban en versiones de cian y monocromática. Las pantallas de cian tenían las letras de color verde, mientras que las de monocromáticas el fondo era negro y las letras eran de color blanca. Después pasaron a pantallas de 256 colores y por último pantallas de alta resolución CTR. Después de estas aparecieron las pantallas de plasma, las pantallas de cristal líquido, LCD, y ahora actualmente estamos utilizando las pantallas de LED y de OLED, que son miles de millones de pequeños LED que están incrustados en una pantalla. Esta tecnología no es nada nueva, pues los LED se inventaron en el año de 1937 después de la invención del transistor. Y hasta aquí todo lo que tiene que ver con las partes básicas de un ordenador.